My last question before everybody else is, what do you think of this whole thing with Canelo Alvarez, with the PEDs, the Clenbuterol? You grew up in Mexico, so you know a lot of guys have had that problem. And do you think maybe he might have been on something when he fought you? Mira, te voy a decir lo que me hicieron la más pregunta ahorita. Soy mexicano, sé lo que hay en mi país, pero para mí es una tontería lo que él está diciendo. Todo, desde que, te voy a ser sincero, el que salió con eso, la primera persona que salió con eso del clenbuterol fue un futbolista. Desde ese futbolista a la fecha, ya todos quieren salir con clenbuterol positivo, y todo el que sale positivo que estuvo en México dice que es por la carne. Por favor. En Eric Morales, en Bandido Vargas. O sea, no. Vargas, te puedo decir, Vargas es más barrio, por decirlo así. A Varguita yo lo conozco desde amateur, nos conocimos del comité. Él sí es de comer en la calle, él sí es de pararse a comer en una taquería. Sí, no te ¿Tú crees que Canelo va a parar en una taquería a comer en una taquería en la calle? Por favor, yo creo que sabiendo que Chepo Reynoso fue carnicero, ni modo que no sepa qué tipo de carne comer, o dónde comprarla, o dónde escoger las cosas mejores, teniendo el dinero para que le cocine un chef y todo. O sea, son políticas y son tonterías que por más que él diga que él siempre ha sido un peleador limpio y que su nombre, no, que él ya quedó marcado de por vida. He said, it's a lot there, but he said that it's just there's stupid things coming out of the mouth of Canelo to try to just say that he ate this bad meat. He said everybody, he's from Mexico, obviously knows about the problems they've had in Mexico with the meat. The soccer players, the whole team almost tested positive for Clenbuterol in the past. So everybody is very aware of it there. And then I brought up Eric Morales and Francisco Vargas, and he said Vargas is a little bit different because he's from the streets. He's from, I think, from Mexico City, where they eat in the street from the taco stands outside and everything else. Whereas someone like Canelo is more pueblo. It's a smaller type of area. And he said someone of his stature, you really see him buying some like cheap tacos basically off the street when he can get his own chef, have the best meat out there, especially with Chepo Reynoso, his trainer, was a butcher in the past and knows which meat you should eat and should not eat. So he thinks it's embarrassing, the stuff that he's saying out of his mouth. He also said that because the soccer team used that as an excuse, everybody's been using that as an excuse since. Eso fue hace, te echaré mentiras, pero más de 5 años tiene eso. Desde que salió ese jugador, ese futbolista salió con eso. So todos piensan que ya pueden decir esto, como pueden usar droga, ya tienen excusa, están protegidos. No es que están protegidos. O pensaban. Pero todos por decir el clenbuterol. ¿Qué es lo que te hace el clenbuterol? Te ayuda a perder peso y ¿qué es no lo que perder el músculo. ¿Y qué es lo que un boxeador necesita? Better peso. He said that everyone can just use that excuse now because what does Clenbuterol do? It helps you lose weight. What does a boxer have to do? Make weight. So it really is an advantage for him. So from what you're saying, you don't believe it then? You're not buying it? I'm not believing this shit. Is it something that, okay, Canelo, he's well-to-do, so he wouldn't be eating. Is it something that's common though? Like, taking Canelo away, somebody else comes out and says that. Would you believe it, or how common is this for this to happen? Como un nuevo boxeador que no tiene dinero. Tú puedes creerlo. ¿Algo común que suceda? Tú puedes creerle eso por decir a alguien que come en la calle. Y todos los días. Te estoy hablando de comer en la calle todos los días. Pero por decir, a lo mejor Canelo si fue a una taquería y comió una vez. Pero con que comas una vez, no te va a salir positivo el clenbuterol. Entonces tienes que comer bastante porción de carne, creo yo, para poder salir positivo en él. He said, maybe a new fighter, a poor person that's eating in the street all the time, they'll test positive because they don't have the money to buy higher quality meat. But someone like Canelo, he ate a taco maybe one time in the street, but he doesn't believe that's enough to make him test positive for Clenbuterol. As a boxer, what do you think should happen with Canelo then? If you don't believe it, do you think he should get a suspension for for testing positive? What's your thoughts on it? No sé cómo son las leyes, no sé exactamente qué es lo que marca el reglamento de la ley de aquí de Nevada.
pero por algo lo está suspendiendo la comisión y a fin de cuentas ellos son los que tienen la última palabra, pero no te olvides que hay muchas políticas, hay muchos intereses, hay mucho movimiento, hay mucho dinero en este tipo de peleas, así que todo puede suceder. Puede ser una estrategia para sacar de concentración a Triple G y que Triple G ya no entrene como tienen que entrenar. Digo, es que la pelea no va a pasar hoy. Hay muchas estrategias para mí, o sea que yo estoy dentro de esto, yo te puedo decir ya que hay muchas cosas que... He said that he's not really sure what the Nevada State Athletic Commission rules are and all, but yeah, you know, if they come down with a ruling to suspend him, then he deserves to be suspended. But he said, but don't count on it because there's a lot of politics involved here. We don't know how it's going to end up playing out. Plus, it could be a mind game where they're telling Triple G, oh, the fight's not going to happen, this is not going to happen. So he kind of stops training, stops concentrating, and then the fight happens. A lot of it's just kind of mind games that he was playing. So, as a fan, for a second, not as a boxer, as a fan, are you disappointed that we're not going to get to see Triple G versus Canelo? And do you think we'll see it later on, or do you think maybe this will be a way for them not to fight Triple G? Esa es buena pregunta de por qué no quiere pelear con Triple G o hacer una excusa. Claro. Como te digo, es mucho, son muchos intereses, hay muchas cosas, tú mismo lo acabas de decir, a lo mejor no lo quiere pelear, quiere que pase más tiempo para que Triple G esté mayor y no tenga el mismo rendimiento que puede tener ahorita. O sea, son muchas cosas, vuelvo a lo mismo, son muchos intereses y hay mucho dinero que se mueve por medio y no se te olvide que Canelo ahorita es el que tiene el poder. Ahorita el equipo A es Canelo. Yeah, he said he laughed and said, yeah, he goes, you know, maybe they are letting him get a little bit older, he being Triple G, to not be quite the same fighter. He goes, you never know. That just could be one technique. We'll wait and see if they actually fight. But he said, don't forget that right now in boxing, Canelo's the one that has all the power. He's the biggest name in the sport.